Buenas tardes, maestro y compañeros. Somos el equipo número 5 y le vamos a presentar el tema de ordenamiento territorial, sociedad, organización social y cultura. El equipo está conformado por Balanco Alinalicet, Canul Sul Alex Gerardo, Cantón Ac Jesús Emanuel y su servidor Cárdenas Juárez César Fernando. Bueno, mi nombre es Alina Lisset Balancú. Me tocó exponer lo que es el 2.4.4, que es ordenamiento ecológico territorial. Bueno, este, este tema más que nada está dividido en varios puntos, lo que vendría siendo lo dividimos en varios puntos. Pusimos lo que son las características, los procesos dinámicos, la década de los 60, uso racional, nuevos procesos, los objetivos que tiene. Los objetivos que tienes los dividimos en siete puntos principales, pero bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver primero las características y el proceso dinámico. Pues más que nada la característica es el complejo ecosistema y intermediadamente que permite una visión estética o sectorial de la conversión o protección de los variables ambientales, el medio físico y natural. El proceso dinámico, pues más que nada es lo que permanentemente, pues de transformar un territorio o de evolución del mismo, requiere esa visión integral de ordenar global de los espacios y usos de ensamble, entre otros. Por un decir está lo que son las conversión, protección, recuperación, los procesos ecológicos declarados, revelación, entre otros puntos está este proceso. Bueno, ahora pasamos a lo que es la siguiente diapositiva de la década de los 60. Pusimos algo breve, ¿no? Que son los diversos autores de esta ciencia ambiental. Pusimos a los autores, en total pusimos a 3 autores. El inicio del que puede complacerse como una nueva actividad de carácter científico, una visión interdisciplinaria destinada a la incorporación de los aspectos ecológicos y ambientales que marcó la planificación y ordenamiento territorial en la década de los 60. El uso racional, pues pusimos aquí que son los recursos naturales y conversión de, pues más que nada de procesos del medio ambiente, apareciendo, apareciendo mayormente en uniones, por así decirlo, de la ordenación de territorio. Han permanecido, sin embargo, deficientemente tratadas en la planificación territorial tras esas fechas más que nada. Bueno, ahora pasamos a lo que viene siendo los nuevos procesos. Más que nada es la incorporación de nuevos instrumentos, procesos de la evolución del impacto ambiental. En este caso sería pues los planes, programas y políticas. Pues en existencia de completar la cuestión ambiental. Son políticas sectoriales, como ya hemos dicho desde un principio, industrial, agrícola, enérgica, de transporte, etcétera. A los objetivos que tiene, pusimos uno que es controlar la extensión de pues más que nada de lo urbano y de lo urbano y lo rurales, perdón. Pues este punto nos dice que es un aspecto muy valioso en cuanto a los terrenos agrícolas de gran fertilidad. Bueno, ahora pasamos a lo que son los puntos 2, 3 y 4. El punto 2 dice que se facilitan más que nada. Son para facilitar la integración especial de las funciones
residenciales de trabajo, recreo, comercio, etcétera, entre otros, ¿no? En cuanto a los viajes en el modelo de desintegración especial de usos del suelo de una generado. El tercer punto, pues aquí nos dice que es controlar y reducir la transferencia de residuos de agua, aire y suelo. El 4 punto nos dice que es controlar y relacionar el impacto ambiental del turismo pues de malas y de las actividades de ocio o causales por aquellos daños que se han dado. Bueno, ahora como últimos puntos, pues el punto 5, pues no sé qué es la agrícola monofuncional, pues más que nada que es centrada en el crecimiento de la productividad de gran manera, para fertilidad del suelo y la diversidad ecológica y estética del espacio rural. El 6 dice que es frenar la desaparición y a veces irreversible y acelerada, más que nada de los naturales y las seminaturales que enriquecen lo que es el suelo. Ahora el 7 dice que se recuperan o que es recuperar y rehabilitar el medio ambiente en nuestro círculo, más que nada, regenerando la actual determinación, ya sea así como calidad ambiental, de, de aquel mismo, de aquel mismo. Sociedad y organización social. La sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La convivencia, la actividad de los individuos de una manera organizada u orientada, implica un cierto grado de comunicación y cooperación. Lo que caracteriza a una sociedad es la puesta en común de intereses entre los miembros y la observación de preocupaciones mutuas. Dentro de este conjunto, cada individuo cumple determinadas funciones. Origen de las sociedades humanas. El origen de las sociedades humanas empezó hace más de 150.000 años, pero no siempre ha sido organizado en sociedad, o al menos no como las sociedades contemporáneas, las cuales son sociedades con un alto nivel de complejidad y organización. Aunque no existen consejos entre los expertos, podríamos determinar el origen de las sociedades hace más de 10.000 años antes de Cristo, fecha en la que sucede un cambio fundamental en la vida de los seres humanos, el inicio de la agricultura. El nacimiento de la agricultura fue tan importante que cambió la historia. ¿Por qué? Esto ocurrió hace más de 10.000 años y no fue solo en un lugar. La agricultura se desarrolló de manera independiente en varios puntos del planeta, en Mesopotamia y en Egipto, donde se cultivó trigo y cebada, en Mesopotamia con el maíz y en el este de Asia con el arroz. Características de la sociedad. Los integrantes tienen un sentido de identidad y permanencia en un mismo colectivo. Esto debido principalmente a los lazos históricos y de costumbres. La sociedad está ubicada en una determinada zona geográfica que puede ser de menor o mayor extensión. Pensemos en una ciudad y en un país. Por ejemplo, existe tanto sociedad madrileña como la sociedad española. Establece normas de comportamiento que rigen la convivencia. Por ejemplo, sacar basura en una determinada hora. Dichas reglas no necesariamente están escritas por una ley. Por ejemplo, por convención y en señal de respeto, las personas suelen saludar cada vez que llegan a un lugar y se encuentran con otros individuos. La sociedad y el Estado están relacionados, pero no son los mismos. El Estado es la organización política desde donde se administra un determinado espacio geográfico. Sin embargo, dentro de dicho territorio puede existir más de una sociedad.
Las sociedades no son estáticas, sino que evolucionan con el tiempo, cambiando determinadas costumbres. Sin ir muy atrás en el tiempo, por ejemplo, a mediados del siglo XX, las mujeres obtuvieron el derecho al voto. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Emanuel y me toca exponer tipos de sociedades humanas. Como principal, tenemos a la sociedad de cazadores y recolectores. Estas son las primeras sociedades que se conocen en la historia. Eran poblados nómadas, donde la agricultura y la ganadería todavía no era una actividad practicada. Sociedad ganadera. Es un tipo de sociedad peculiar y hace referencia a aquellos poblados nómadas que se encargaban de pastorear animales, pueden ser ovejas, cabras, que era lo habitual. Sociedad hortícolas. Eran sociedades que se desarrollan en Asia, pero se extendieron por toda Europa. Estas vivían de la agricultura, pero de una agricultura muy rudimentaria, donde los utensilios no existían y todo el trabajo se realizaba a mano. Sociedades agrícolas. En las sociedades agrícolas, los animales y los utensilios provocan un avance sustancial al emplear herramientas como los animales, así como utensilios para la producción, y esta era mayor. Sociedad feudal. La sociedad medieval en ocasiones también recibe el nombre de sociedad feudal, pero sociedades estatamentales donde exigía una clara jerarquía social. Sociedad industrial. Con el desarrollo de los estados modernos aparece la sociedad capitalista o sociedad industrial. Como su propio nombre lo indica, son sociedades que surgen con la revolución industrial. Sociedad postindustrial. Las sociedades postindustriales son el tipo de sociedad más avanzado en este sector. Los servicios ganan relevancia y la industria pasa a un segundo plano. El proceso de transición mediante el que se produce el cambio y se da paso a las sociedades industriales se conoce como terciarización. Organización social. Se conoce por organización social a una agrupación de personas que se relacionan y trabajan en conjunto. Las organizaciones sociales pues generalmente tienen un objetivo que buscan cumplir y trabajan para llevar a cabo cada meta, y se suele identificar como organización social a las instituciones que fomentan las relaciones y actividades de sus miembros. La organización social también puede tener diversas formas, ya sea en el ámbito familiar o la organización puede ser el núcleo familiar o la familia extendida. En el ámbito de los negocios, pues puede tratarse de un emprendimiento o una empresa o una corporación, etc. También dependiendo de la estructura, las cualidades, los objetivos que hacen a una organización social sea diferente de las otras. No existen organizaciones sociales idénticas, la función social que tienen las hace únicas. Cabe señalar que además que una organización social se forma según las necesidades de las personas. Son esas necesidades las que moldean a las organizaciones sociales. Características. Las organizaciones, comunidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Las principales características son: debe ser un grupo de personas. Toda organización se conforma por dos o más personas por cuanto se crean por la voluntad conjunta de quienes la integran. Fines, objetivos y metas. Este grupo de personas trabaja para lograr determinados propósitos, fines, objetivos y metas. Actividades. Las personas que integran una organización trabajan, o sea, desarrollan tareas que reunidas por su similitud o afinidad conforman diferentes actividades. También estas actividades pueden ser pagadas o no. División del trabajo, división del poder y la responsabilidad en las comunicaciones. Esto hace referencia a las diferentes actividades que conforman una organización y a los diferentes niveles jerárquicos que integran sus estructuras, como así también los tipos de responsabilidad
en la emisión de mensajes acorde a los cargos y niveles de la estructura. Orden normativo. Estas características están vinculadas con el ordenamiento interno que requiere el funcionamiento de una organización, las formas y procedimientos que rigen el desarrollo de sus actividades. Límites. Las organizaciones siempre tienen límites que las separan del contexto, ambiente en el cual están insertadas. Estos límites no siempre están bien definidos y a veces es necesario distinguir con mayor precisión los elementos que pertenecen a la organización. Trascendencia más allá de la vida de sus miembros. Por los motivos expuestos anteriormente, pues las organizaciones siguen subsistiendo más allá del tiempo de vida de quienes las crean. Medio ambiente o contexto. Las organizaciones actúan en un ambiente determinado con factores políticos, económicos, sociales, culturales, etc., que son diferentes de un entorno a otro. Las variables del texto ejercen influencia pues, sobre las organizaciones y estas a su vez también influyen en el medio en el que se actúa. Culturalmente aceptadas. Esta consideración está tomada de la mano al hecho de que las actividades desarrolladas por las organizaciones no solamente deben ser lícitas, sino que además culturalmente deben ser aceptadas para satisfacer una necesidad social, que no se contraponga a los principios morales ni religiosos del ambiente donde actúa y se adecue a sus costumbres. Tipos de organizaciones sociales. Empresa. Esta está asociada al desarrollo de un proyecto o acción determinados asumiendo un riesgo. Para su conformación, entonces, se requiere que una o varias personas inviertan su capital. Organizaciones de la sociedad civil. Son organizaciones que conforman parte del sistema social. Se les denomina del tercer sector, precisamente porque pues, no son empresas ni forman parte del Estado. Son privadas y voluntarias, o sea, no forman parte del Estado. Y son creadas para actuar en el sistema social como clubes, fundaciones, sociedades de beneficencia, comedores para carenciados, mutuales, etc. O para actuar sobre el sistema político o económico, viene siendo partidos políticos, asociaciones de defensa pues, de consumidores, sindicatos, colegios y consejos profesionales. Organismos públicos. Son organizaciones creadas por el Estado en sus tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, y que pertenecen a los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cooperativas. Si bien pertenecen al sistema económico como las empresas, ya que estas producen y venden productos y prestan servicios, poseen características muy distintas a estas últimas, principalmente en los aspectos a la que la administración, la toma de decisiones y en el funcionamiento interno. Son agrupaciones de personas que sin tener espíritu de lucro ni interés especulativo se reúnen para perseguir objetivos comunes y obtener un mejor bienestar para la sociedad. Ahora, ¿qué es la cultura? Cuando hablamos de cultura se refiere a los conjuntos de bienes materiales y espirituales de ciertas personas, de cierto grupo o comunidad que se transmite de generación a generación con la finalidad de orientar en las prácticas individuales de cada persona o así colectivas en grupo. Entre estas puede ser el lenguaje, el proceso, la moda, la vida, las costumbres, tradiciones, los valores, patrones, herramientas, conocimientos, son parte de la cultura. Pues
La función principal de esta es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos, o sea, las personas, los individuos en el entorno que es nuestra sociedad. Pues cada cultura encarna una visión del mundo muy diferente a la que otros vivimos. Por ejemplo, eh, nuestra cultura que somos mexicanos, tu cultura mexicana, si nos referimos a nuestro estado, la cultura yucateca no es lo mismo que la cultura que hay en Ciudad de México, en Baja California, porque conocemos que nuestro país, hablando de nuestro país solamente, pues tenemos una variación diversa en cuanto a cultura gracias a los diferentes sociedades prehispánica y prehispánica que vivieron aquí, desde los aztecas, olmecas, toltecas, zapotecas, mayas, entre otras culturas. Bueno, cuando hablamos de cultura también esta tiene ciertos elementos que la distinguen. Por ejemplo, el cognitivo es el conocimiento que nosotros acumulamos, perdón, se acumula referente a la cultura. Por ejemplo, nosotros, repito nuevamente, nosotros como descendientes de la cultura maya y practicantes en su mayoría de esta, pues las personas que practican y saben, pues conocen, tienen los conocimientos de los procesos, tanto en el campo, en la sociedad, en el idioma, entre otros más. En cuanto igual a las creencias, cuando hablamos de creencias, esa abarca el conjunto de ideas que tiene el grupo cultural que establece de lo que es verdadero y lo que es falso. Este se vincula pues a los valores que tenemos, por ejemplo, en las creencias dicen por ahí un ejemplo que es la del búho, que cuando el búho canta, pues alguien de la familia fallece o algo así. Es una creencia que se viene trayendo de generación en generación. ¿Por qué? Porque pues confunden mucho a este animal que es el búho. Pues decían ahí que se parecía a los brujos o algo así. Actualmente pues ya lo tomamos como falso en esta nueva generación. Sin embargo, sigue habiendo quienes creen que es verdad esto. Igual los valores, porque cada cultura tiene un valor diferente. O sea, los valores que se nos da, o sea, son los criterios que nosotros se nos toma a evaluar la conducta. Por ejemplo, es uno de los valores de cómo, porque pues actualmente pues vemos que muchos jóvenes no tienen, por ejemplo, respeto a sus personas adultas actualmente en esta generación que son más jóvenes a la de nosotros. Sin embargo, nuestra generación, nosotros compañeros, pues cierto, ¿no? La mayoría de nuestros padres, o sea, abuelos nos inculcaron el respeto mutuo a cualquier persona que nosotros veamos, tanto en la calle como en un hogar. O sea, se nos ha inculcado ese valor que tenemos, esas conductas. También las normas, que son las reglas que se debe seguir en cada cultura. Por ejemplo, si hablamos de la cultura asiática y a la latinoamericana es muy distinta, abismal, siento yo, en mi parecer. Sin embargo, pues es parte del elemento porque, por ejemplo, ahí como norma, el saludar es como una reverencia. O sea, ellas lo tienen como un reglamento. O sea, a ellos ya se les ve fuera de común el saludar de otra manera. O sea, como que ya es parte de ellos. Pues estos son algunos de los temas, de los elementos, perdón, porque también tenemos el sistema de símbolos, que son principalmente el cómo
la escritura. Porque conocemos que los mayas tuvieron una diferente forma de escritura, por ejemplo, en los números. Cuando vienen los españoles aquí a América, introducen el número cero. Sin embargo, los mayas ya habían creado un símbolo que representaba el número cero porque pues conocemos que la civilización maya es conocida por su ciencia y astrología. También pues en cuanto a los espirituales, lenguaje, valores, entre otros, o sea, son parte, o sea, son algunos de los elementos que podré explicar en ese momento, porque pues explicarlo llevaría más tiempo. Bueno, seguimos con las características de la cultura. Bueno, abarca la totalidad de las prácticas humanas, surge la oposición a la naturaleza, instintos versus conocimiento, como dije anteriormente en el ejemplo del búho. O sea, ya empezamos nuestros grupos, nuestros sectores, pues tienen esa discusión. Por ejemplo, ¿quién no ha discutido en ese sentido? Bueno, yo en lo personal, cuando mi mamá dice, ay, un búho, no le gusta porque dice que cuando canta el búho alguien va a morir. Sin embargo, yo igual le llevo la contraria, perrón, porque pues para mí pues es un simple animal, es un ejemplo. Representa la visión del mundo, o sea, tenemos diferentes formas de ver el mundo, cada cultura, lo repito, y cada individuo dentro de esta, pues se expresa simbólicamente, prevé el ordenamiento social, o sea, como quien dice, ya nos llevan como que una etiqueta, algo así para que se nos distinga. La supervivencia de la comunidad, o sea, porque pues al estar relacionado dentro de una cultura, pues la comunidad sigue creciendo en armonía. Bueno, eso se tiene en cuenta, o ese es el objetivo de que la convivencia entre todos, las tradiciones pues se van respaldando. Por ejemplo, una tradición aquí de donde vivo, mi comunidad, que es Salachón, tenemos la tradición pues de la bajada de Santiago Apóstol, la tradición de pues, una tradición muy común en todo México, la Navidad, porque ya viene siendo parte de nuestra cultura, porque pues en sí se nos va inculcando de generación en generación, como se dice en su definición de cultura. Las dinámicas, o sea, ya hay nuevos métodos, nuevas formas de convivencia entre todos. Bueno, en esa hay varios tipos de cultura. Podemos identificarla de diferentes formas, según el sentido histórico, según los paradigmas religiosos, según el conocimiento de la escritura, según el modo de la producción, según el orden socioeconómico, según los métodos de difusión, según la lucha de poder al interior de la sociedad. Un ejemplo para no alargar sobre eso sería según el paradigma de la religión. Bueno, en cuanto a la religión podemos saber que existen varias, dije, vamos a decir, discusiones entre una u otra. Por ejemplo, en la cultura cristiana y la musulmana es muy diferente, o sea, hablando de abismalmente, porque pues aquí, por ejemplo, en lo que viene siendo México, pues es uno de los países donde es permitido pues ejercer otra religión que no sea, por ejemplo, la católica, que es la predominante a nivel mundial, una de las predominantes. Sin embargo, pues la religión católica, por ejemplo, lo que hoy son los cristianos o como los conocemos comúnmente, los del templo, vaya, para no alargar. Pues estos personas que son los del templo, así como lo conocemos comúnmente, muchos, pues tienen como es que el mismo concepto de la religión católica. ¿Por qué? Porque fueron parte de la separación de la religión católica durante una época pues del creador Luther King, de los protestantes, vaya.
pues los desacuerdos que tuvo con la iglesia, sin embargo, tienen el mismo concepto, de diferente forma lo ejercen, sin embargo, hablando abismalmente, pues la cultura cristiana, la cultura judía, la cultura musulmana son muy distintas a las que la conocemos. Por ejemplo, la cultura musulmana aún cree en el Valhalla, o sea, como lo que son la de los nórdicos, vaya. Por eso cuando se dicen que los musulmanes pues son suicidas. ¿Por qué? Porque piensan que el sacrificar su vida por el bien común se ganan pues la entrada al Valhalla, cosa que en la cultura cristiana el dar la vida, o sea, prácticamente el suicidio, pues no es tan condenado. Sin embargo, dice que la gracia no se obtiene por voluntad, sino por divinidad, así lo dicen, o así se dice. Un ejemplo así simple. Cuando hablamos de diversidad sociocultural, hablamos sobre lo que viene siendo en la sociedad y en la cultura, que son una en dos, lo que nos lleva a que la sociedad, como la conocemos, tiene diferentes culturas. O sea, dentro de un solo territorio tenemos el conjunto de varias culturas. Por ejemplo, aquí en México es conocido por ser uno de los países con una diversidad sociocultural más grande, porque comparte cultura con diferentes etnias, como podemos encontrar a veces pues la asiática, la europea, entre otros. A eso se refiere la diversidad sociocultural, a la convivencia de diferentes culturas en un solo territorio como tal. Bueno, como característica, este tiene presencia en múltiples culturas, existencia de características diferenciadoras, perdón, eh, convivencia armoniosa. Bueno, ¿a qué se refiere estas características? Como mencioné anteriormente, una o dos culturas diferentes conviviendo en el mismo territorio, en el mismo lugar, que en la cual ni una ni la otra tienen las mismas características o tienen características diferentes a las que tienen, o sea, tienen iguales, sí, pero tienen, vamos a decir, una, tres, cuatro, cinco diferencias a nuestra cultura. Y pues el objetivo es que la convivencia, o sea, que no haya discusiones de la una con la otra sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta? Como mencioné anteriormente, nosotros como mexicanos nos gusta absorber conocimiento. En lo personal, a mí me gusta aprender de nuevas culturas. O sea, si yo llegara a conocer a una persona que sea, vamos a decir, europea o asiática, me gustaría aprender sobre cómo es su cultura en su país, o una persona que de mi país, de otra comunidad distinta al como al mío, pues igual me gustaría conocer cómo es su cultura en cuanto a su sociedad, a su entorno social, fomentar la tolerancia, o sea, el evitar problemas, conflictos con diferentes personas solo por nuestra forma o nuestras creencias, entre otras cosas. Y es el progreso igual, porque cuando se dice progreso, hablamos de que cuanto más estemos juntos sin ningún conflicto, significa que estamos llegando a un buen progreso, perdón. Pues gracias compañeros, maestros. Pues para finalizar, pues los temas que presentamos, pues los vimos interesantes, relevantes, de gran importancia, ya que como personas tenemos que conocernos, conocer nuestro entorno, conocer nuestras divisiones territoriales, conocer conceptos de cultura, diversidad cultural, organización social, sociedad, o sea, para comprenderlo, porque pues cierto, a veces nos preguntamos qué tiene que ver esto con nuestra carrera. Sin embargo, tiene mucho que ver en lo personal, porque así aprendemos a relacionarnos con diferentes personas y diferentes
ideologías ante la sociedad laboral. Así lo siento yo. Y pues gracias compañeros, maestro, y gracias por su atención.